todas las promesas del Señor Jesús. Hermanos, en veces las cosas se miran bien difíciles y quizás a lo mejor no duramos su promesa, pero no podemos ver cómo le va a ser, ¿verdad? Y ahí es donde la fe está. Es fácil cuando podemos ver cómo le va a ser, pero la prueba está de que cuando no sabemos cómo le va a ser. Pero lo que sí sabemos es de que Él es fiel. Y al fin, un día, viene o estaremos en gloria con Él. Esta vida es corta, así es la vida. No tenemos, unos ya estamos más para allá que para acá, pero la edad no quiere decir nada porque puedes estar joven y te lleva también. La vida no es prometida por la edad, no hay una expiración que podemos decir, no, pues a esta edad ya te expiras, porque uno nunca sabe. La pelea o la resistencia que la humanidad tiene son los problemas en este mundo. Por eso estamos aquí, ¿no? Amén. ¿A cuántos de ustedes les gustan los problemas? ¿A cuántos de ustedes les gustan las pruebas? ¿A cuántos de ustedes les gusta toda la corrupción de este mundo imperfecto? No creo que a nadie de nosotros. Cuando hay problemas hay resistencia, porque no fuimos creados para esto. Cuando Dios nos creó y creó en el jardín, Adán y Eva los creó perfectos sin ningún problema, todo eso era perfecto. Entonces vemos en la vida que hay problemas. 21 niños fueron matados, ¿se dice? Asesinados, esa palabra me gusta, gracias, brother. 21 niños fueron asesinados y no es la peor, es horrible, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que están pasando en la vida y ese es un ejemplo de qué pasa en este mundo. Tenemos problemas todos, por eso estamos aquí, por eso estamos a los pies del Señor, porque no hay ninguna persona que no tenga problemas de todas clases, salud, relaciones rotas, finanzas, problemas de la vida, asesinatos que te impactan, muerte, problemas, 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 problemas. Y nuestra naturaleza es no querer tener problemas. Si no tuviéramos problemas, no estuviéramos aquí, no necesitaríamos de Dios. ¿Por qué hay problemas en la vida? Porque todo comenzó en el jardín. El problema comenzó en la desobediencia y fue lo que rompió la relación entre el hombre y entre Dios. Dios siempre tuvo la procreación en mente. ¿Cómo hubiera sido si Adán y Eva no hubieran pecado? Hubiera habido humanidad, pero diferente. Pero aún así, antes de la fundación del mundo, esto no lo sorprendió a Dios. Dios era su plan venir y traer a un Salvador. Mientras que las cosas están quebradas, pero un día estaremos otra vez en un compañerismo en el cual fuimos hechos. Por eso corremos a los problemas, por eso evitamos los problemas, por eso evitamos todas esas cosas, porque no es natural para nosotros. Génesis es algo que es importante porque tenemos documentado las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Worsby en este capítulo 3 me fui a Worsby, él es el comentarista que he estado estudiando, otros, pero generalmente para el capítulo 3 estoy viendo y estudiando, y mucho de lo que dice Worsby estoy muy de acuerdo, es bíblico en su exposición de los versículos y del texto. Y nos dice él que
Adán y Eva, el pecado de Adán y Eva explica mucho, más que nada, la gracia de Dios. Podemos decir que sin esto no podríamos ver la gracia de Dios completamente, porque estuviéramos en un compañerismo perfecto, ¿verdad? La desobediencia de Adán trajo hacia la humanidad el pecado. No sabemos de la existencia anterior de Satanás, no sabemos la existencia de la maldad, no sabemos mucho de eso. Pero lo que sí vemos es de que de Génesis 3 a Apocalipsis 22 vemos un conflicto escrito, documentado, entre Dios, Satanás, el pecado, la justicia. Y le ruega o le invita a los pecadores a arrepentirse y confiar en Dios. Podemos ver mucho de esto en Génesis, podemos ver la historia de la caída y la redención, podemos ver el Evangelio. Vemos aquí que Dios hizo al hombre perfecto y por la desobediencia del hombre cayó la relación, fue quebrada la relación entre el hombre y entre Dios. Pero Dios, en su inmensa gracia, prometió un Mesías, un Salvador, y naciera de la mujer. Entonces podemos entender que aunque no entendemos mucho de los orígenes de Satanás, conocemos de él en la Biblia, pero no sabemos el origen, sabemos cosas, pero hay cosas que no sabemos. Lo que sí sabemos es de que es peligroso. Lo que sí sabemos es de que es un enemigo y es verdadero, existe. En Juan 8, capítulo 44, Dios dice que el diablo es que el padre de las mentiras. El hombre que comete es asesino y es el padre de las mentiras. Pablo dice que Satanás, dice Pablo que Satanás es el Dios de esta era, o de este mundo. Vemos ahí también que es el líder de los demonios, del mundo oscuro, de lo oculto, de los demonios, de las fuerzas demónicas. Y en sí vemos que Satanás no se hace para atrás. Satanás no tiene piedad de nadie, no tiene sentimientos de nadie, no es una persona que puedas empujar. La gente de Dios tiene que tener cuidado que nuestras vidas no estén abiertas para las trampas y las pruebas de Satanás. Por eso buscamos de la palabra de Dios para poder entender esto un poco más y estar más preparados. Vemos que Satanás vino y lo primero que hizo, y esa es la primera cosa que tenemos, es que él juega con la mente. La mente. Vino con Eva y le dijo que él tenía algo mucho mejor y algo que ella necesitaba y algo que ella quería. Satanás se disfraza, Satanás viene disfrazado, él no es el que creó, pero es un imitador. Imita al creador, al originador, y lo imita y se puede él disfrazar de diferentes caracteres y esconder su carácter. Si es necesario, él puede venir disfrazado del ángel de la luz. Si es necesario, él viene y se disfraza de lo que sea necesario. En el jardín vino disfrazado de una creación de Dios que Dios dijo es buena, era una creación buena. Era la serpiente que podemos ver que en un tiempo tenía piernas, ¿verdad? Caminaba, pero era bueno. Dios dijo que era bueno y tomó posesión de esa serpiente que era buena y llegó ahí y comenzó a estar en la presencia de Eva y Eva fue introducido a esta creación que era buena, pero obviamente Satanás se disfrazó de lo bueno. Y eso podemos ver que ahora Satanás también busca y se disfraza en las cosas buenas. Él produce counterfeit,
falsos, copias de gente justa que no son justos, ministerios falsos, ministros falsos, pastores falsos, profetas falsos, evangelios falsos, hermanos y hermanas en Cristo que son falsos, que oponen el evangelio. Vemos aquí un retrato, si van conmigo, para que ver que un poco de lo que hace Satanás en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y blasfema de los que se dicen ser judíos y no son, sino sinagoga de ¿qué? De Satanás. Él llega y tiene sinagogas, tiene iglesias de Satanás. Y es bien importante entender eso. En el versículo 24 nos dice: pero a vosotros, a los demás que están en Tiratea, a cuantos no tiene esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de ¿quién? De Satanás, yo os digo, no os imponerá otra carga. Entonces, Satanás tiene sus templos, hermanos. Él tiene su iglesia, él tiene sus seguidores que están entre nosotros en las iglesias, pastores, profetas, sinagogas donde se practican las cosas secretas de Satanás. Es verdad y tiene poder. Satanás comienza a cuestionar y comienza a enfocarse en la mente de Eva como su arma. Comienza él a platicarle a Eva de las verdades y de la palabra de Dios y del corazón de Dios, y Satanás comienza a traer luz y la tuerce. Satanás quería que Eva se le olvidara lo que Dios le había dicho a Adán. Dios le dijo a Adán lo que no hay que hacer, y Adán obviamente se lo pasó a Eva. Estos son los primeros mandamientos, el primer mandamiento que Dios puso. Entonces, los primeros mandamientos no eran los 10 mandamientos, sino aquí Dios requirió obediencia desde el principio, requiere obediencia. A ella se le olvidó, a ella también, decir que ellos podían libremente comer de cualquier árbol en el jardín. Y Eva, cuando Satanás le pregunta, ella comienza también a hablar diferente. Aquí en el capítulo 2, del capítulo 3, versículo 2 y 3, dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. No le dijo, como lo que vemos en el capítulo 2, que puede comer libremente de todos los menos, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comerás de él, ni tocarás para él. Y mira lo que dice aquí en el 17, 16 y 17. Dice aquí: mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol. Acá Eva se le olvidó y quitó de la palabra que se le había dado: mas del árbol de la ciencia del bien y del malo no comerás, porque el día que comerás ciertamente morirás. Mandó y dijo Jehová Dios. Y acá le dice Elohim, Dios. También toma el nombre de Dios diferente. En el capítulo 2 es Jehová. Y en el capítulo 3 ella le habla como Satanás, Elohim, Dios. No Señor, Jehová.
ahí ella comienza y falla de obedecer el mandamiento, pero también, no nomás eso, ahí ella también mueve y quita de la palabra de Dios, que esa es una ofensa en la actualidad, es algo ofensivo que agregó y quitó de la palabra de Dios. Entonces Satanás nega la palabra de Dios. Él lo que hace es se lo oculte y le dice: ciertamente no morirás, no vas a morir. Contradice lo que Dios había dicho en el capítulo 2, versículo 17, pero Satanás es un mentiroso. Juan 8:44 nos dice que Jesús dice que Él es el padre de las mentiras. Y la verdad de Dios es la verdad de Dios. Y en este punto Eva debía de recordarse de la palabra de Dios, pero le quiso creer a la serpiente, y no nomás eso, halló a su esposo y vino y le dio esa tentación. Vemos en la plural que se habla, creemos que ahí estaba Adán, y ciertamente estaba cerca o estaba ahí enseguida, él estaba absorbiendo todo esto que estaba pasando, eso sí sabemos. Le trajo esa tentación y se metió en problemas Adán también. Ella comenzó a pensar contrario a la verdad de Dios. Pero por eso necesitamos la palabra de Dios para defendernos contra el mentiroso que es Satanás. Ese es el escudo que necesitamos, la palabra, la espada. Cristo Jesús y todos los que han sido tentados en la palabra, en la Biblia, vemos que usaron la palabra de Dios. Versículo 5, Satanás le dice: sí que sabes que Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serás como ¿quién? Como Dios. ¿Qué? Sabiendo el bien y el mal. Esta es una promesa que agarraría la atención de cualquier persona. Si te digo: mira, tú comes esto y vas a ser, que no vemos películas basadas en estas cosas que se toman algo para ser dioses o ser poderosos. La gloria al hombre es lo más alto, que es la batalla del hombre. Todos queremos tener la gloria de Dios. Romanos 1, capítulos 18 al 32, describe como la gente en la civilización de Abel rechazó a la gloria de Dios, cambió la gloria de Dios por sus propios deseos. Cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Esa era la gente de Caín. Y hablamos aquí que Cristo, Jesús, nos da la implicación de que tenemos que usar la palabra de Dios para que tengamos que, Él es que parte de su carácter o parte de quien es Dios es la verdad. Él es el camino, la vida y que la verdad. Y la verdad te liberará. Entonces, una cosa que podemos aprender es de que tenemos que estar bien atentos a la palabra de Dios, porque si no, Satanás le vamos a creer sus mentiras, todas las mentiras que tiene él. ¿Qué es la mentira, verdad? Que ha reinado sobre la civilización del hombre, ¿verdad? La mentira es de que el hombre y la mujer pueden ser sus propios dioses. Esa ha sido la mentira. Nosotros podemos tener gloria, podemos nosotros vivir para la creación y no para el creador. Y eso es lo que la gente quiere. Quiere la creación, la bendición, pero no quieren al bendicidor, no quieren al creador. Y esas sufren consecuencias, y el mundo ha sufrido consecuencias por esto, porque rechazamos someternos a Dios y a la verdad de Dios y preferimos las mentiras de Satanás. Y seguimos algo diabólico, hermanos, porque es diabólico. Y el plan que Satanás tiene es destrucción. Y no nos damos cuenta que Satanás es nuestro amo. El mundo dice que está ciegado, ¿verdad? Y no puede ver la gloria de Dios, que es Cristo Jesús.
porque Dios de este mundo los ha enciegado para que no vean. Ellos no saben que están encadenados y que su amo es el diablo, porque no entienden que su destino es lago de fuego, el lago de fuego para siempre. Cuando vemos las consecuencias de lo que vemos aquí en las Escrituras, lo que está pasando aquí sobre Satanás y Eva teniendo este diágolo, entendemos que Satanás usa el arma y juega con tu mente, y él es astuto. Y no nomás es con tu mente, sino con tus ojos, porque él viene disfrazado de luz, viene disfrazado de justicia. No la justicia de Dios, pero de justicia, de piedad. No sale con cuernos aquí para asustarte, sino sale como luz, ángel de luz. Entonces ella comienza a creer lo que Satanás le dice y desobedece el mandamiento de Dios. Acuérdense en que siempre Satanás va a afirmar y va a mentir. Él va a tratar de afirmar la verdad de Dios, pero realmente la está torciendo y no lo está haciendo. La desobediencia en Tiro, el capítulo 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Otra vez. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí primeramente Eva tomó del fruto y lo comió, y luego después se lo dio a su esposo, y los dos desobedecieron a Dios. Eva fue la que fue engañada, pero Adán con voluntad, lo hizo con su voluntad, con su libre albedrío, escogió desobedecer a Dios. Ella fue engañada, pero él desobedeció con los ojos abiertos. Él sabía que era malo lo que iba a hacer. Y por eso vemos que Pablo siempre apunta a Adán y a Eva en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14, que fue aquella que fue engañada, pero el que trajo el pecado fue Adán. Él era el que estaba allí, ¿verdad? Vemos nosotros que así como Adán murió, todos los demás estamos también destituidos y separados y moriremos. Cuando estoy en el jardín, ahora que estoy haciendo mi jardín y plantando, vemos que till the land, ¿cómo se dice? Revolver la tierra, eso no existía. Había trabajo, pero no existía revolver la tierra. Y ahora cuando revuelve la tierra, el hombre tiene que trabajar revolviendo la tierra para que salga. Eso es un recordatorio de que regresaremos a la tierra. De la tierra venimos y vamos a regresar de la tierra. Un recordatorio cuando estemos plantando ahí la tierra. Acuérdate que eso no existía. La desobediencia, hermanos, desafortunadamente, Dios ve al primer Adán como la cabeza de la humanidad y la creación que fue primera. Entonces Adán peca y por Adán nosotros sufrimos las consecuencias de lo que es el pecado y tenemos este dilema, problemas, tribulaciones, pecado, un mundo caído, sufrimiento. Y no estamos nosotros hechos para eso, por eso le corremos. Pero Dios ve a nuestro Señor Jesucristo como la cabeza de la iglesia, como la cabeza de la nueva creación, su justicia de Cristo y la obediencia de ir Él a la cruz del Calvario y tener una vida perfecta, sin mancha, como el sacrificio fue y derrotó el pecado, para que nosotros podamos una vez más tener esa comunión con Dios. La gracia y la justicia reina sobre Cristo Jesús. Es bien importante entender, fe en Cristo Jesús nos saca y nos mueve de estar bajo la condenación de Adán. Amén. Nos saca de esa condenación. Entonces podemos nosotros
ser puestos con la justicia de nuestro Señor Jesucristo expuesta sobre nosotros. Eva pecó porque ella fue atraída a este fruto prohibido. Ella estaba caminando no por vista, no por fe, pero por vista. En lugar de caminar por fe y creerle a Dios y no de obedecerle, le gustó lo que vio, le gustó lo que oyó y cayó. Y eso es lo que pasa en la vida. No nomás es aquí, sino Satanás también te pone algo atractivo enfrente de ti y comienzas a justificarlo y comienzan los problemas. Que dice la palabra de Dios y vemos ahí Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de ¿qué? Del mundo. Del mundo. Lo que quiere la carne. Es lo que deseamos. El orgullo de la vida, hermanos. El orgullo de la vida. Y ahora cuando Dios y la gente de Dios comienzan a pensar o actuar como el mundo, comienzan a vivir como el mundo, y por eso no debemos de estar en el mundo. Por eso nos dice Dios que no debemos de estar en el mundo. Por eso sabemos que Eva cayó en esa tentación, pero Adán, queriendo, lo hizo de su voluntad, pecó cuando sabía que la voluntad de Eva y lo que quería hacer Eva, lo que hizo era contrario a lo que Dios les había avisado. Entonces vemos aquí que no vimos aquí el cambio, no fue porque comieron algo, sino fue porque desobedecieron a Dios. Eso es lo que tenemos que ver importante. Él escogió él desobedecer. Eso es lo que tiene que ser claro. Él escogió desobedecer. Teniendo todo perfecto ahí, él escogió desobedecer. No sé si era por el amor de Eva, no nos dice si fue por amor, si fue porque deseaba, nomás vemos que no le hizo caso a Dios y le hizo caso a su esposa. Y la razón no importa porque escogió mal y ahora estamos todos destituidos. El versículo 7 nos dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces conocieron las hojas de higuera, higos, ¿verdad? Y se hicieron delantales. Entonces Satanás prometió que iban a ser como Dios, iban a conocer lo que era bien y lo que era malo, y esa promesa sí fue cumplida. Pudieron ver lo que era malo. Pero Adán y Eva perdieron su inocencia en ese momento. Era su esposa y él era su esposo, no tenía nada que ver mal que se vieran desnudos, pero la inocencia y vino y pasó algo que es bien importante: vergüenza. Nunca habían experimentado la vergüenza. Entonces no era necesario para ellos estar con Dios, no era suficiente tener felicidad, pero ellos querían más. No estaban felices con lo que ellos querían y ellos habían desobedecido porque querían lo que querían y conocieron la vergüenza. Eso no es lo que Satanás usa con nosotros cuando pecamos y verdaderamente no te perdonó, mira, todavía andas igual. O sea, que no usa esas cosas Satanás para nosotros. Exponiéndose desnudo siempre es conectado con la idolatría, y eso es lo que aprendimos esta mañana. Es la idolatría, es importante. En Éxodos 32:25 vemos que la borrachera que pasó con Jonás, Noé. ¿Qué pasó con Noé? Agarró la uva, se prendió de la uva y comenzó a quitarse la ropa. ¿Ves? En
Habacuc 2:15, ¿verdad? Dice que los pones borrachos para hacerlos desnudos, para traerlos a vergüenza. Habacuc 2:15. O sea, los hiciste a tu vecino, al hombre, que se emborracharan para poder traerlos a la desnudez. Imagínate, hermanos, todo eso es idolatría, el sexo, la inmoralidad, siempre llega a esto, ¿verdad? Sensualidad, el placer, vemos las películas, como vemos aquí en Génesis, como lo vemos en 1 Corintios 6. Imagínate todo lo que pasa, ¿verdad? Y luego ellos comenzaron a ver su desnudez por primera vez, ¿verdad? Y fueron avergonzados y Dios les dio una conciencia. Ahí agarraron una conciencia, les dio acceso para que pudieran ver lo que era mal y lo que era bueno. Cuando la gente ya no tiene vergüenza y se va todo eso, hermanos, es cuando comenzamos a ver la nación así, con la conciencia como un callo, su corazón llega como un callo, y eso es lo que pasa, Entonces produció, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová que se pasaba en el huerto del aire del día, lo fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, el pecado produce vergüenza y culpa. Eso es lo que hace el pecado, y hace que los pecadores hagan ¿qué? Se escondan. ¿Qué dijo Pablo en Romanos? Vemos toda la carta de Romanos 3, todo lo que nos pone ahí. Dice, nadie busca a Dios, ni uno. Y ese es el debate que mucha gente, bueno, no mucha gente, pero entre los bautistas fundamentales me pelean mucho. No, pues como que nadie ve a Dios, yo lo vi, yo vine y dije. Pero aquí vemos que desde el principio en Génesis, lo primero que hace el pecador, porque está avergonzado y porque tiene culpa, es se esconde. Si hubiera sido lo que tú me dices, que no, es que no quiere decir eso, pues ¿cómo que no quiere decir eso? Está claro que dicen, ni uno busca a Dios. Ni uno de nosotros vamos a buscar a Dios si andamos en pecado. Ni uno. Nuestros padres, que eran perfectos, que eran más inteligentes que nosotros, la regaron. ¿Qué hubiéramos hecho en el jardín? La primer 5 minutos hubiéramos arruinado todo el show ahí. No hubiéramos durado nada ahí. Pero ¿qué es lo primero que hicieron? Si me hubiera dicho ahí que lo primero que hizo Adán y Eva fue sacrificar algo y venir, Señor, y buscarlo cuando pecaron, ay, la regamos, Señor, vamos a correr a Dios, entonces te creo. Pero lo primero que hicieron fue, se escondieron. Ni uno busca a Dios, ¿no? Ese es el dilema que tenemos desde la caída de Dios, es que nadie busca a Dios, porque estamos con culpa y estamos con vergüenza. Y se escondieron, se sintieron culpables de lo que habían hecho. Y la culpa trajo ¿qué? Temor. La culpa trae temor, hermanos. Y eso explica por qué no pudieron disfrutar del compañerismo del Señor en el jardín. Porque en el versículo 10 nos dice, y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaba? No, él sabía. ¿Pero por qué los llamó? Otra vez, hermanos, otra teoría que yo hablo, no estoy hablando de calvinismo, de libre albedrío, todo lo que estoy hablando es de que yo veo que Dios es el que inició y Él podía ver instantáneamente cuando pecaron, matarlos, sacarlos, deshacerlos, destruir todo y se acabó.
Pero Dios interrumpió su sabático. ¿Quién más hizo eso cuando estuvo en esta tierra? ¿Quién interrumpía los sabáticos y lo quisieron crucificar por eso? Cristo. La ley es, no quiebras la ley porque sanas a este hombre en el sabático. ¿Cuánta gente Cristo Jesús el día sabático no extendió su gracia para rescatar al ciego, al necesitado? ¿Qué hizo Dios en el sabático? Fue y buscó al hombre, los llamó. Es lo que hizo Dios. Se trataron de esconder, pero Dios en su inmensa gracia fue y los buscó a ellos. Esa culpa transformó, ese temor transformó a Adán y a Eva, y ya no pudieron estar disfrutando del compañerismo de Dios, ya no pudieron disfrutar del jardín, de su casa. Estuvieron ellos como dos pecadores ahí miedosos, escondiéndose de Dios. Por eso el hombre no quiere ver la maldad. Hermanos, qué feas tragedias están pasando. Pero hermanos, no fue un objeto el que mató a esos niños, sino fue la maldad de este mundo, el pecado, hermanos. No estoy diciendo que no debemos de tener cuidado con los objetos, no estoy diciendo que no, pero lo que estoy diciendo es que puedes remover todos los objetos, y el mundo y esta nación quieren culpar a todo mundo, pero no quieren admitir que hay maldicia en este mundo. Porque el momento que admiten que hay malicia, tienen que admitir que hay bueno. Si hay malo, hay bueno. No quieren definir que hay bueno o que hay malo. Es la maldicia, hermanos. Hay maldad profunda. Vemos aquí lo que pasó, y Dios les cerró la puerta a ellos. Los sacó del jardín, pero con gracia. No vino Dios, Él vino y los buscó. Se escondieron y los llamó. Hermanos, así es, Dios llama sobre su evangelio, sobre su palabra, cuando la predicamos, y cuando Él, sobre el poder del Espíritu Santo, llama, abre oídos y puedes oír la voz de Dios. Es que es solo Dios el que puede hacer que oigamos. Solo Dios es el que inicia. Él inició ser conocido. Él inició la creación. Él inició cuando el hombre cayó, fue Él el que inició. Ahí se podían haber quedado escondidos por todo el tiempo. Pero Dios inició ir por ellos. Les dio amor, les dio gracia, no les dio muerte instantánea, no los tiró, no los destruyó, sino los vistió. El futuro, Dios tuvo que matar a 2 animales para cubrirlos. No había ningún animal muerto allí, no había carne asada allí. No me digas que la carne asada es pecadora, porque si no es salvadora. Sí, exactamente. Sino la carne asada, vemos la gracia de Dios, porque provió un sacrificio para cubrirlos de su desnudez, de su culpa. Y en el futuro vendrá el otro, que es Cristo Jesús, que los cubrirá y los tapará con su justicia. Aquí vemos el evangelio, hermanos. Aquí vemos el evangelio, es algo hermoso, que Dios vino y los cubrió y los provió y los dijo: hey, estás separados de mí, pero aquí está. Aún así los sacó del jardín,
pero proveyó por ellos una manera de poder tener comunión sobre sacrificios, como una sombra futura que vendría, que era Cristo Jesús. Y pronunció juicio al hombre y a la mujer, pero con gracia. ¿Qué dijo? La mujer con dolor dará luz, ¿y qué era? El futuro Mesías. La mujer iba a dar luz al futuro Mesías. Y al hombre le dijo, vas a trabajar ahora por el sudor de tu frente. Ahora el hombre, nosotros, yo, no importa si soy pastor o no soy pastor, como cristiano, como siervo de Dios, tengo que proveer por mi familia. Es lo que dice la Biblia. Ningún profeta, ningún discípulo, ningún apóstol no provieron. Pablo mismo dijo, con mis mismas manos no más proveí por mí, sino por otros. Vas a tener que trabajar. La gente ahora no quiere trabajar, pero vas a tener que trabajar, eso es parte del show. Dice que si el cristiano no pruebe por su propia casa, especialmente por aquellos de su hogar, es peor que un incrédulo, es peor. Entonces, el trabajo es algo que necesitamos hacer hasta el día que Cristo venga. Pero ha prohibido Él una manera de nosotros poder comer, porque Dios es aquel Jehová Jireh, no sé si se dice así en español. Jireh, bueno, Jireh, proveedor. Nisi es la bandera en la que estamos, ¿verdad? Sus nombres dicen que Él es Dios y Él proveerá. No nos dejó ahí destituidos de la gloria de Dios, no nos dejó ahí nomás con la paga del pecado, sino nos dio la dávila de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Esto es lo que como Dios se apareció a los padres de nosotros en el jardín, Él buscó. Ellos no fueron confesando sus pecados, ellos no fueron buscando perdón, se escondieron. Nadie entiende, nadie lo busca a Dios. Romanos 3:11. Dice el evangelista Billy Sunday, dice que los pecadores no pueden hallar a Dios por la misma razón que los criminales no pueden hallar a los policías. Los criminales no van a ir a buscar al policía, ¿verdad? Se esconden del policía. Esa es la vida del criminal. Nunca va a hallar el policía al criminal. Va a evitar todo posible para estar enseguida de un policía, en la estación de un policía. El criminal nunca va a hallar al policía, al menos que el policía lo haya él. Así el pecador nunca va a hallar a Dios por su culpa. Por su culpa. Hermanos, el Padre interrumpió su sabático para hallar al hombre y a la mujer que hizo en su imagen. Su Hijo dijo, las obras que hago, las hago ¿de quién? De mi Padre. Imito a mi Padre. Y así como su Padre buscó a Adán y a Eva en su sabático, Cristo Jesús hizo el punto de cada vez rescatar a gente, especialmente en el sabático. Él dijo eso. Vemos eso. Dios no necesita preguntarnos dónde estamos, pero la palabra de Dios nos hace que nos examinemos dónde estamos.
porque Él quiere que vengamos a Él. Nos llama, nos está llamando con su palabra. Drawing to us, nos está atrayendo más cerca a Él. Nos habla, escucha su voz. Él es el que nos habla y dijo: ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Vino Él a buscarlos y los tapó con gracia. Y Cristo vino a salvar a aquellos que estaban perdidos y para cubrirlos igual con su justicia de Él. Hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo comienza en Génesis y está claro en Génesis. No hay pierde en Génesis. Y veremos que Dios pronuncia la venida de Cristo con la mujer y pronuncia condenación a la serpiente, al diablo. Tenemos ahí la derrota futura de lo que vamos a tener. Hermanos, cuando primero descubrí el Evangelio en Génesis, comencé a ver el Evangelio en todo el Antiguo Testamento. Necesitamos a Génesis para entender todo lo demás. Si no podemos agarrar este libro y creer este libro, todo lo demás no va a tener sentido. No vamos a creer los milagros de Dios, no vamos a creer nada. Pero en el principio, acuérdate, aquí vemos el carácter de Dios, aquí vemos la gracia de Dios. Del principio no hay ninguna duda de que todo lo que dijo Pablo, todo lo que dijeron los profetas del Antiguo, todo lo que dijeron en el Nuevo Testamento, va perfectamente con el principio. ¿Y quién es Dios? El carácter de Dios. Se revela a Dios aquí y nos enseña su carácter. Gracias a Dios que andaba yo escondido y no lo buscaba y me sacó del árbol ahí, me estaba escondiendo detrás de un higo. No, para mí no, me necesito un arbolote porque no. La hermana estaba detrás de una plantita chiquita, pero necesité un árbol así, una higuera. Gracias a Dios, hermanos, que nos escondimos y Dios no lo buscamos, pero Él nos buscó a nosotros. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia. Te damos gracias, Señor, porque podemos ver aquí el Evangelio, Señor, y está claro, Señor. Hay sermones que podemos predicar de esto, pero, Señor, nomás irnos así cada versículo viendo, Señor, tu carácter, tomándonos el tiempo, Señor, de estudiar, de escudriñar tu palabra, de poder ver tu carácter. Y cuando entramos al Nuevo Testamento, cuando entramos a los profetas, cuando entramos a diferentes partes de la Biblia, ahora podemos entender lo que dice Pablo, lo que dice el Nuevo Testamento, lo que dicen los profetas, Señor. Gracias, Señor, por llamarnos. Gracias, Señor, que cuando nos escondimos no nos dejaste ahí, sino interrumpiste tu sabático para venir a rescatar a tu gente. Todo para tu honra y tu gloria, Señor, que podamos verte y entenderte, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.